Muy bien, si les parece, comenzamos, ¿no? Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a la primera sesión de Galaxy of Leaders para Latinoamérica, un espacio donde invitamos a ejecutivos altamente reconocidos en sus mercados y donde compartiremos experiencias y conocimientos. En esta ocasión contaremos con la participación de Fausto Costa, quien es ciudadano brasileño y es el actual presidente de Nestlé México, la quinta filial más importante del grupo suizo. Fausto cuenta con extensa experiencia gestionando el negocio Nestlé en Brasil y Venezuela. Eduardo Hernández, quien es originario de Venezuela y actualmente ostenta la posición de COO de Coca-Cola FEMSA para Latinoamérica. Entre sus logros podemos nombrar la adquisición e integración de negocios y la consolidación de las operaciones de Coca-Cola FEMSA en toda la región. Antonio Bernardo es un experto en estrategia de organización corporativa, así como en fusiones y adquisiciones de negocios. Se integra a la firma de Management Consulting Roland Berger desde 1990 y actualmente está a cargo de las operaciones de la firma en Brasil, Portugal, Angola y México. Américo García dirige las operaciones de la farmacéutica Apotex para toda Latinoamérica. Contando con experiencias previas en la industria de Management Consulting y otras farmacéuticas, es hoy el responsable por la integración de su negocio en la región y prepararlo para su nueva etapa de desarrollo. Y finalmente, nuestro moderador de esta mañana será mi socio, Eduardo Antunovich, experto en nuestra industria basado en Chile y con quien los dejaré en este momento. Eduardo. Muchas gracias, Gerardo, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de Galaxy of Leaders que hemos llamado Pensando el Liderazgo para la Nueva Realidad. Enfrentamos tiempos de desafíos extraordinarios y no hay ninguna duda de que va a existir una nueva realidad para nuestro planeta en la que el mundo empresarial, como siempre, va a ser un actor relevante. No tenemos todavía todos los detalles de cómo va a ser esta nueva realidad, pero algunos aspectos ya son notorios y empiezan a darle forma. En primer lugar, hay una toma de conciencia colectiva de nuestra vulnerabilidad, algo que probablemente no ocurría a nivel mundial, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos tomado conciencia de esta situación de vulnerabilidad y fragilidad. En segundo lugar, las compañías han tenido, tal vez como nunca, que acelerar su capacidad de gestionar el cambio on the go, el cambio mientras las cosas están ocurriendo, que es, como decía algún consultor estratégico, es como volar un avión y cambiar los motores en vuelo. Estamos, por otro lado, en un mundo altamente interconectado a través de la tecnología, a través de las redes sociales. Esto mismo que estamos haciendo hoy fomenta la interconexión, pero al mismo tiempo nos mantiene separados físicamente. Y por otro lado, hay un escenario bien especial, y es que a nivel global, los stakeholders empiezan a ser cada día más clave en el mundo de los negocios. No solamente los shareholders, no solo los accionistas. Y este tema, stakeholders, shareholder, es un tema que emerge con mayor fuerza en algunos lugares del mundo, pero en general está presente ahí. En este escenario tremendamente complejo por la desconexión social que atenta contra la cohesión de los grupos, la cultura de las empresas se enfrenta al desafío de ajustarse y eventualmente también a tener que cambiar para afrontar con éxito esta nueva realidad. Los líderes, que son los llamados a mostrar la nueva dirección, a buscar la manera de cohesionar a la gente, a veces utilizando sistemas como los que estamos utilizando en este momento, a inspirar el futuro y construir las confianzas a los equipos, van a tener que probablemente desarrollar también y fortalecer habilidades diferentes que son necesarias para esta nueva realidad. Es por eso que hemos decidido tener estas reuniones de Galaxy of Leaders. Queremos aprender de ejecutivos que están viviendo esta experiencia, que tienen las mismas incertidumbres probablemente respecto al futuro y que tienen que liderar en este ambiente complejo. Hay algunas habilidades que emergen como importantes y seguramente hay otras, pero emergen como importantes temas como la perseverancia, la capacidad de energizar a otros, la empatía, el pensamiento sistémico y otros temas. El tema de cercanía en general está bastante presente. Y tal vez, y hay varias teorías en ese sentido,
este va a ser un momento histórico de cambios de liderazgo. Va a ser un momento histórico en que van a emerger líderes nuevos. Y estamos no solo conscientes de esa posibilidad, sino que preocupados de tratar de anticipar cómo van a ser esos líderes, porque nuestra función es ayudar en la búsqueda de esos líderes. Posiblemente estas no van a ser las únicas habilidades, esperamos aprender mucho hoy día respecto a cuáles creen nuestros invitados que van a ser, y es lo que pretendemos a partir de estas reuniones, aprender de las experiencias y la opinión de estos líderes regionales. Así que entremos directamente a lo que a ustedes les interesa, que es escuchar a nuestros invitados, y voy a partir con Fausto Costa. Básicamente, Fausto, tú has tenido la oportunidad de dirigir los negocios de una empresa grande y diversificada como es Nestlé. Los consumidores están enfrentando una nueva manera de comprar que incorpora la omnicanalidad y seguramente algunas de estas prácticas de consumo se van a mantener a futuro. A partir de esto, ¿qué prácticas o acciones consideras que han sido más efectivas a nivel de impacto en el negocio para tu organización en estos últimos meses y que crees que seguirán permeando en la región o incluso en los negocios globales? Hola Eduardo y a todos, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes, agradecer la invitación, agradecer la presencia de todos y de mis compañeros de panel también, decir que es un gran placer. Contestando tu pregunta, Eduardo, yo diría que hay que, y qué bueno que lo matizaste de esta manera, ¿no? Hay que tomar en cuenta que primero esta es una situación completamente novedosa que estamos viviendo. El mundo nunca ha vivido una crisis de esta magnitud y de esta característica, ¿no? Una crisis distinta de todas las otras, que empieza por un tema de salud, que deriva de situaciones después económicas, donde en por lo menos 3 meses la crisis abarcó más de 200 países a nivel mundial y llegamos a tener más de 3, 4 mil millones de personas viviendo en un lockdown. Todo eso, el dinamismo de esta crisis, la rapidez con que se alastró y afectó, cambia completamente la forma de hacer negocios, la forma como las compañías operan. En nuestro caso, en Nestlé, hemos trazado un plan, yo diría, bastante pragmático en 3 puntos, ¿no? Los 3 puntos son, primero, es cuidar de la gente, es asegurar que nuestra gente está protegida, que pueda seguir trabajando, tener todos los mecanismos, y ahí derivó muchas de las acciones dentro de nuestro plan. Segunda parte del plan es mantener la compañía activa, operativa en su plenitud, porque cualquier organización, cualquier empresa es como un ser vivo. Si ese ser vivo no se mueve, no está con la agilidad necesaria, empieza a perder también sus músculos, la capacidad, el tono muscular, y todo eso afecta al futuro de la organización. Entonces, en ningún momento hemos cerrado ni una línea de fabricación, ni una fábrica, ni un canal de ventas, al revés. Y el tercer punto es cómo trabajamos de la mano con los stakeholders para ayudar que la sociedad, que el entorno, que el país donde operamos pueda salir adelante mejor y más rápidamente. Entonces, eso nos dirigió al principio. El tema liderazgo es fundamental, porque cada vez más necesitamos un estilo de liderazgo distinto. Estamos hablando de una nueva forma de líderes, mucho más colaborativo. O sea, cuando no estás en una oficina, en una organización, necesita que los equipos trabajen de manera mucho más integrada y mucho más colaborativa. Yo refuerzo siempre y creo que es una gran oportunidad también para emergir nuevos liderazgos en las organizaciones, porque vemos que frente a las crisis la gente reacciona de manera distinta. No es lo mismo en una situación de estabilidad y en una situación de crisis. Y es muy, muy interesante ver en grandes organizaciones cómo se emergen nuevos líderes en esta pandemia. Y en este sentido, creo que al final todos estamos buscando cuál es el verdadero propósito de la organización, y cuando tenemos el propósito de la organización alineado al propósito individual, creo que genera ahí la mejor química para que todos los colaboradores puedan desarrollarse y crecer dentro de una organización. Muchas gracias, Fausto.
Interesante el que hables de líderes emergentes, porque es justamente lo que hemos estado pensando muchos de los que estamos hoy día aquí. Voy a seguir con Antonio Bernaudo y vamos a ir un poquitito más específicamente a nuestra región. Y específicamente esta pregunta, Antonio, que conoce profundamente América Latina, pero que vive entre América Latina y Europa, no creo que nos puede ayudar nos puede ilustrar un poquitito un poco en este tema. Roland Berger es una firma europea global de consultoría que tiene más de 50 años de existencia y que ha desarrollado experiencias en muchas industrias, principalmente productivas. Tiene una larga historia de éxito en Brasil y en México y conoce bien la región, tanto la firma como Antonio. En tu opinión, Antonio, ¿cuáles son los principales gaps que los ejecutivos latinoamericanos en posiciones de liderazgo deben fortalecer para no perder e idealmente ganar competitividad a nivel global? ¿Qué tenemos que hacer para que Latinoamérica no sea un gran perdedor después de esta crisis? Algo que se ha comentado con bastante frecuencia en las últimas semanas. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. En primero, es un gran placer para mí participar en este webinar, un tema tan importante. Enhorabuena a Kingley's Gate y gracias por la invitación. Como has dicho, Roland Berger es actualmente una de las mayores consultorías estratégicas del mundo, de origen europea, alemana, y llevamos más de 40 años en Latinoamérica, especialmente en Brasil y en México, mas también en otros mercados. Yo personalmente llevo 20 años trabajando en esta región, esencialmente con grandes grupos empresariales y con gobiernos. Pero os puedo asegurar que nunca había visto en 30 años de carrera un cambio tan grande y tan rápido en la actividad económica, la actividad social y también la actividad sanitaria. En pocos meses, las empresas y sus ejecutivos han tenido que hacer cambios profundos y yo diría que, en algunos casos, reinventarse. Yo tengo un cliente que después hablaremos quizás más por delante, que es una empresa familiar grande mexicana, y que me decía, el CEO, que es el grande accionista, me decía: Antonio, he tenido que hacer en 5 meses lo que pensaba hacer en 5 años. Y lo he ya empezado. Hace algunos años, vosotros os acordáis que hablamos mucho de VUCA World. VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Pero la verdad es que nunca antes hemos asistido a un VUCA tan intenso. De un día al otro, hemos tenido que cambiar nuestros modelos de negocio. Ha cambiado el modo como nos relacionamos con nuestros clientes. En muchos casos, como el caso de la consultoría, hemos pasado a ser completamente una relación remota y a través de plataformas tecnológicas. Y ¿saben qué? Está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien, con mucha productividad y se espera que a medio y largo plazo que vamos a necesitar, claro, de un balance entre presencial y remoto, mas seguro que va a cambiar completamente. Ha cambiado el modo como nos relacionamos con nuestros proveedores. Esto nos ha creado más transparencia, la posibilidad de conocer nuevos, mas sobre todo, y llego a las características de los líderes, mas sobre todo, y tal vez el más importante por su impacto en el presente y en el futuro, es la colaboración con nuestros colegas de empresa. En muchas empresas, como en la mía, se trabaja 100% en teletrabajo. En otras son modelos híbridos. Pero es cierto que el futuro no será más como el pasado. Y esto tiene grandes consecuencias. Por ejemplo, tenemos muchas funciones hoy en las empresas que pueden ser hechas en remoto, con mayor calidad de vida para los empleados, alta productividad y reducción de espacio físico con baja de costo de real estate. La respuesta a este y otros cambios está llevando el top management de las empresas a decidir implementar grandes programas de transformación. Pero no la transformación tradicional, la transformación más disruptiva. Hoy es posible
tener ganancias de eficiencia de 25, 30, 35% y más con la digitalización end-to-end de los principales procesos de negocio. Al mismo tiempo, algo que en el pasado no era posible, conseguimos mejorar la satisfacción de nuestros clientes, porque empezamos por entender muy bien sus jornadas, su comportamiento de compra y lo que es importante en su comportamiento de compra. Entonces, en América Latina, tenemos clientes que ya han empezado. Este cliente que vos decía, que es un cliente de un grande grupo familiar, que decía que en 5 meses tendría que hacer lo que pensaba hacer en 5 años, ha iniciado esta grande transformación. Ha ajustado su estrategia de negocio, ha desarrollado rápidamente su e-commerce, ha ajustado su portfolio de negocios y ha hecho, quizás nos interesa más esto, una verdadera revolución en sus estructuras organizacionales y recursos humanos. Un grande cambio. Y esta empresa, porque tiene una situación financiera muy buena, está empezando también a transformar la crisis en una oportunidad. Y ha empezado a hacer M&A, fusiones y adquisiciones, porque hoy hay negocios que están muy baratos. Entonces, con estos cambios, ¿cuáles son las características que los líderes, en nuestra opinión, de las empresas latinoamericanas tienen que tener o desarrollar? Hemos identificado 7 grandes características. Pero primero, déjame decir que en América Latina tenemos muy buenos líderes, muy buenos líderes. Y cuando los comparamos con los grandes líderes mundiales, en muchos casos comparan muy bien. Mas para el futuro, y con base en nuestra experiencia, la experiencia de Roland Berger en América Latina, nosotros hemos identificado 7 características que quería compartir con vosotros. La primera característica, que no es una característica nueva, mas es más importante hoy, es ser visionario. Nós creemos que los líderes tienen que tener una visión clara, no do que va a acontecer, mas los escenarios para el futuro. Porque hay varios escenarios y tenemos que tener muy claro. Con esta visión tienen que inspirar toda la organización y tener la capacidad para reinventar el futuro. Entonces, el líder tiene que ser visionario. El líder en esta era post-COVID tiene que tener mucha energía y mucha pasión. Tiene que dar el ejemplo de energía y pasión por la empresa, por la organización, por los recursos. Y perdonadme, pero no puede estar cerrado en su ivory tower. Tiene que estar en el front line, tiene que estar junto a los clientes, junto a los empleados, tiene que estar ahí en el mercado. Y tercera característica, hoy cada vez más importante, es rapidez, speed. Hoy tenemos que tomar decisiones más rápidamente, claro, apoyadas en análisis, en bases analíticas, pero el time to decision es ahora mucho más corto. Entonces, la capacidad de decidir con rapidez, pero con muy buen background analítico. La cuarta característica que hoy es fundamental es tecnología y estrategia. Entonces, los líderes tienen que entender, no tienen que ser tecnólogos, no tienen que ser grandes expertos en tecnología, pero tienen que entender cómo la tecnología puede cambiar sus modelos de negocio. Esto es importante en todas las industrias, desde la industria más tradicional de consumer goods hasta la industria de telecom o la industria de banca, ahí muy importante. Y quinto punto, y decía Eduardo y muy bien, mucha cercanía con los recursos humanos, mucha capacidad para hacer gestión. Y ahora la gestión de los equipos es muchas veces de equipos híbridos. Uno que es a casa, otro que es en un país, otro que es en otro. Mucha empatía, mucha comunicación. Entonces, estos soft skills hoy son cada vez más importantes. Pero yo pienso que hay 2 últimos características que pienso muy decisivos para los líderes latinoamericanos y pienso que se posicionan muy bien para conseguir apalancar estas características. El gran rigor en la implementación.
Hoy tenemos tantos proyectos, tantos cambios, que el líder tiene que ser un verdadero líder de PMO, líder de transformación. No llega solo a ser visionario, tiene que tener la capacidad de liderar la ejecución, la implementación. Y por último, yo digo en general, last but not least, tiene que ser un ser más social, tiene que ser un ser más preocupado con la sustentabilidad, preocupado con las personas. Yo veo líderes latinoamericanos con mucha capacidad de excel en todo esto. Entonces, con la experiencia que tenemos de mucho trabajo en América Latina, pensamos que los líderes de América Latina con más éxito en el futuro tienen que tener esta combinación de estas 7 características, pero déjame decir desde ya, yo pienso que estamos en el buen camino, en la buena dirección y que hay muy buenos líderes y hay líderes jóvenes que van esencialmente con estos perfiles. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Muy, muy útil e ilustrativo, sobre todo como buen consultor estratégico, muy esquemático en los puntos, lo cual ayuda muchísimo. Nuestro siguiente invitado es Eduardo Hernández, quien es parte de una organización tal vez de las más antiguas de América Latina. Yo creo que FEMSA debe ser de las compañías más antiguas de América Latina. Tiene cerca de 130 años de existencia y es un conglomerado mexicano presente, creo que en todos los países de la región, y si no en todos, prácticamente en todos. Está diversificado, tiene múltiples negocios, pero fundamentalmente en el mundo del consumo masivo. Es el principal embotellador de Coca-Cola en la región. Es además un accionista importante de Heineken, si no me equivoco. Es una compañía que también tiene un negocio de retail importante, que está presente en muchos países a través de la marca OXXO, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar mucho rato de lo que representa FEMSA en el mundo de los negocios de América Latina, y tenemos la suerte de contar con Eduardo Hernández hoy. Y me gustaría preguntarte, Eduardo, a partir de las particulares condiciones de este momento y la rapidez con la cual un conglomerado como FEMSA ha tenido que adecuarse con extraordinaria rapidez para seguir operando, desde un punto de vista cultural, ¿cómo se ha adaptado tu negocio a esto? ¿Y cuál crees tú que son los puntos más importantes para resaltar en este proceso? Antes que nada, Eduardo, nuevamente gracias por la invitación. Un gusto aquí compartir con ustedes y con este extraordinario panel que ustedes han invitado. Así que nuevamente es un honor estar aquí. Gracias a ti. Mira, a mí me gustaría arrancar con un quote que me parece de una persona que nos acompaña en FEMSA, pero que adicionalmente ha escrito varios libros. Uno de ellos se llama No Más Pálidas. Es uruguayo, se llama Enrique Baliño, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Y Enrique tiene una frase que a mí me parece muy potente y que dice: "We don't build a business, we build people that build a business". Entonces, yo te diría que lo importante aquí es que como líderes estamos construyendo y desarrollando gente. Como bien decía Fausto, es una nueva generación de líderes que van a nacer, también lo mencionaba Antonio, pero sin lugar a duda, la pregunta es ¿cuáles son los rasgos de estos nuevos líderes en una etapa como la de hoy? Entonces, déjame arrancar por decirte que yo creo que de las varias transformaciones que estamos viviendo en FEMSA, y en particular en la división donde yo trabajo, que es Coca-Cola FEMSA, el eje central de la transformación está siendo nuestra gente. Pareciera que es algo normal en cualquier tipo de organización que está, o bien sea en transformaciones tradicionales o en adquisiciones, mezcla de culturas, pero sin lugar a duda, este ha sido el reto principal al cual nos hemos enfrentado. El reto principal porque como organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, todas tienen rituales y rutinas. Hay un set de disciplina, pues, que obliga a una organización para poder operar de una manera ordenada y congruente hacia adelante. Pero dentro de estas rutinas y rituales, comienza a haber un reto a la flexibilidad, dado que, como mencionaba Antonio, en un ambiente VUCA, pues tienes que estar constantemente creando.
Yo te diría que hay 3 conceptos potentes en nuestros líderes y un framework que ahorita lo comparto de la manera más sucinta para hablar un poco de cómo estamos trabajando nuestra comunicación, que para mí es lo esencial hoy por hoy en la organización. Lo primero es que, aun distintamente de los procesos de planeación estratégica, escenarios que son importantes para ver el desarrollo y tener un poco de visión, es cómo obtener ahorita un liderazgo, inclusive un middle management, un equipo supervisorio que no tiene que estar arriba, en donde realmente, primero, acepte la nueva realidad. Luchar contra ella probablemente es un desgaste. Acepte la nueva realidad. 2, se adecúe a la nueva realidad. Y ese adecuar significa probar. Me encantaba algo que decía Antonio, lo dijo con la palabra speed. Pero no hay ningún paper que ningún ejecutivo hoy por hoy abra en una computadora donde no aparezca agility o agile. Está en el credo hoy por hoy de cualquier organización. Antonio lo decía speed y no dijo agile. Qué bueno, Antonio. Pero lo cierto, lo segundo es adecuarse a esa realidad. Y lo tercero y más importante en mi criterio, que me toca manejar 8 países ahorita en esta nueva responsabilidad, es cómo hacer ese intercambio de información para potenciar esas nuevas ideas. Share knowledge. Entonces, tener esos líderes con esa capacidad de poder nuevamente aceptar, probar y compartir es un modelo de esquema mental muy distinto probablemente a lo que podríamos estar viendo antes. Nosotros, particularmente, cuando hablamos de culturas, que son principios y valores, el alma de toda la organización, lo quisimos traducir en un framework que nos pareció que hasta ahorita ha sido, nos comunicamos con toda la organización. En FEMSA somos más de casi 300,000 colaboradores, pero este framework lo usamos en Coca-Cola FEMSA, cercanos a 85,000, y trabaja desde nuestro hombre de línea hasta el hombre, como lo decía también acá Antonio, en la Casa de Marfil. Todos deben estar de alguna otra manera comunicados. Y eso lo hemos llamado el ADN. ¿Qué es lo que nos define? Y son 5 variables que nos han parecido potentes. Punto número 1, una empresa de fast moving consumer goods en el consumo masivo se debe es al cliente y al consumidor. Facturamos, nos estructuramos y nos diseñamos es al cliente y al consumidor. Eso tiene que estar en el centro de nuestros líderes. Cualquier idea de aceptar, adaptarse y compartir principalmente con el consumidor y cliente. Lo segundo es, primero el equipo, primero su gente. Las organizaciones son activos, son marcas, pero obviamente build people that build a business. Entonces, ¿cómo nosotros trabajar con la gente para darle uno de los elementos más potentes que creo yo que está retando ahorita este nuevo normal, y es autonomía? Bajar el poder de decisión, bajar el nivel de cuestionamiento a equivocarse, darle esa tranquilidad para poder maniobrar en un ambiente nuevamente de mucha incertidumbre. Primero, la gente es un segundo variable. La tercera, lo mencionaba Fausto, excelencia operativa, cómo mantener esa continuidad operativa en lo que cada organización tiene. En nuestro core, Coca-Cola FEMSA, producimos, vendemos y distribuimos. Esos son básicamente las 3 eslabones en nuestra cadena de valor. A veces no me gusta la palabra embotellador, pero así nos llamamos. Creo que no dignifica, pero las 3 variables de la cadena de valor son estas 3. ¿Cómo haces para que esa excelencia operativa, y hay muchos, múltiples ejemplos que ojalá pueda compartir algunos de ellos, pero en mejora de productividad, reinventarnos? Están habiendo cosas que en 5 meses, Antonio, se han visto cambios que probablemente tomaban 5 años. No sé si la empresa que mencionabas era FEMSA, pero definitivamente me relaciono con ese mensaje. Lo otro que creo que es interesante es el tema de decisiones ágiles. El Agile es una metodología que hay algunas organizaciones que la han tomado principalmente de tecnología y se está compartiendo ya en un poco el mundo más de los blue chips. Pero creo que más allá de hablar de la metodología Agile es la agilidad de la toma de decisiones. Eso tiene mucho que ver con esos líderes que estás bajando el poder de decisión. Y pareciera ser fácil, pero nos gana esa historia del comando y control, que era el tipo de management probablemente en algunas organizaciones, y soltar ese poder, soltar esa decisión, acompañar a tu gente con preguntas más que con soluciones, es algo fundamental. Y por último, mentalidad de dueños. Mentalidad de dueños, porque al final todos formamos parte de esta organización,
Y esa mentalidad de dueño está desde el que está mejorando ese punto de eficiencia, desde el que trae realmente las refracciones para ese camión para que salga a tiempo, hasta sin lugar a duda el que está adquiriendo empresas y está generando valor. Esa mentalidad de dueño en donde este framework hace, y cierro con esto, que tenga realmente potencia el liderazgo de esta organización. Y el liderazgo ya no es el tope de la pirámide. Cada quien tiene un rol en la pirámide, pero si pensamos en que ese pegamento social, que es importante, que es vernos, juntarnos, típico cultura latinoamericana, y en los países cambia mucho en Latinoamérica, si ese pegamento no está, el líder es el que está en el sitio, en la toma, en el momento en que se presentan las circunstancias. Bajar ese nivel de formación a cuerpos supervisorios, gerenciales y directivos es esencial. Yo te diría, Eduardo, que ese ha sido uno de los principales mensajes que está trabajando FEMSA como grupo, nuestros CEOs y evidentemente el equipo que nos apoya, pero que en esta pandemia, sin lugar a duda, lo está bajando de forma importante y es lo que está permitiendo, gracias a Dios, poder seguir operando de una manera relativamente exitosa en circunstancias tan difíciles como las de ahora. Gracias. Excelente, excelente, Eduardo. Muchas gracias y estoy seguro que el señor Enrique Baliño va a tener que hacer un tiraje adicional del libro porque el No Más Pálida se va a vender más después de esta conversación. Yo, por lo menos, que no lo conocía, voy a comprar el libro. Nuestro siguiente invitado es Américo García, que es es parte de Apotex, una importante empresa canadiense de la industria farmacéutica. Y cuando pensamos en quién es el líder para América Latina de una compañía farmacéutica, no es muy natural en nuestra región que pensemos en un ejecutivo que tiene un background inicial en tecnología y en consultoría estratégica de negocio. Ese es el caso de Américo. Y queremos aprovechar este background, Américo, además de tu experiencia como CEO, aprovechar tu amplia experiencia en que probablemente entiendes la tecnología mejor que muchos de nosotros, si bien hoy día estás en el rol de CEO. ¿Crees tú que las nuevas plataformas tecnológicas y las nuevas maneras de hacer negocio van a tener impacto en el tipo de ejecutivos que las empresas van a requerir en nuestra región? ¿Piensas que esta adaptación va a ser fácil y hay algunas otras habilidades fuera de lo técnico que van a necesitar estos líderes emergentes? Buenos días a todos, buenas tardes en Europa para Antonio y gracias por la invitación a Kingsley Gate. La verdad es un gusto compartir con este panel contigo, Eduardo. Mira, voy a comenzar primero con una anécdota un poco chistosa. Cuando yo me gradué de la carrera de Ciencias Computacionales, mi esposa me decía, oye, pero cuando te graduaste no había internet. Es lo que me decía, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, lo primero que nada sí existía ya de alguna manera, incipiente, pero existía. Es claro cómo esto ha evolucionado de una forma tan rápida y cómo nos ha ido conectando y acercando de una u otra manera a todos nosotros como personas en las organizaciones. Creo que hablar antes del tema de comunicación, sin entender primero que el cambio está ahí, el cambio está desde el Big Bang, tenemos que entender que tenemos que adaptarnos de una forma continua, aprender continuamente y que sí, si le viene la tecnología, por supuesto, nos va a ayudar a acercarnos, pues estamos aislados. Claramente estamos en un momento donde si bien todos estamos afortunadamente, diría yo, en un mismo canal. Todos en este momento estamos buscando hacer que suceda el que estas cosas que antes hacíamos, ahora se puedan hacer y se puedan hacer bien y se puedan hacer fácil. Entonces, eso no hubiese ocurrido en un modelo tradicional, un modelo normal de migración o de evolución. Lo decía ahorita Eduardo, esto de los 5 meses que tuvieron que cambiar lo que era de 5 años. Pues ya hay también evaluaciones como compañía canadiense, decían, oye, es que estábamos evaluando, en 10 años Canadá iba a estar en el modelo ideal de teletrabajo. Pues ya no, antes de 10 años estamos ahora ahí, y si bien no es el modelo ideal, porque también hay que entender y reconocer que no hay expertos en esto. Nadie se puede hoy decir que sabe exactamente cómo hacer las cosas y hacer que el liderazgo y que los resultados funcionen y se den. Siendo una compañía farmacéutica donde pues es de las industrias más altamente reguladas, claramente tenemos retos
increíbles para hacer que las cosas funcionen y que los pacientes tengan su medicamento pues, con la seguridad y la eficacia que ellos requieren. No es simple, no es sencillo, pues en plena pandemia, cuando todavía era bastante desconocido el impacto de esto, cómo íbamos a hacerlo. Y pues la gente también tiene miedo. La gente tenía miedo de cómo hacerlo. Si bien habrá gente incrédula por un lado, pues es evidente que teníamos que manejar las situaciones para que esto suceda. Pero volviendo al tema del cambio, el cambio que está ahí, yo vi como maestras incluso de recursos muy escasos salieron adelante, se reinventaron y con un celular, que seguramente no era de última generación, pudieron comunicarse y servir y ayudar a esos niños. Y los niños, pues ni qué decirlo, en 2 minutos estaban ahí ya funcionando, trabajando. Yo lo veo en casa con mis hijos sin ningún problema. Pero la verdad es que las maestras, incluso de escuelas no de muchos recursos, veías como, bueno, tendieron algo atrás, arreglaron algo para funcionar y estar habilitados. Ese rasgo creo claramente en el tema del liderazgo y de ejecución, como mencionaban hace un rato, sí, son críticos y primordiales. Al final creo yo que la cultura no lo es todo. Perdóname, la tecnología, por supuesto, nos va a ayudar, es un recurso, no lo es todo, pero lo que sirve la tecnología es para conectar a nosotros, a la gente, ¿no? Son personas, y las personas son un costal de emociones, un costal de obligaciones, un costal de sueños y de frustraciones. Entonces, tenemos que entender cómo inspirar bajo un modelo donde antes era muy sencillo. Antes te parabas enfrente de la gente y transmitías de una forma en directo, y que podías sentir y tú podías sentir. Hoy en día estamos hablando por un video, es cierto que es en vivo, pero no fuimos configurados, no crecimos en ese ambiente y por supuesto va a ser el reto. Hoy lo veo otra vez con estos maestros, con mis colegas, con pacientes, con médicos. Hoy vemos que hay menos pacientes yendo a los consultorios, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que ayudar al médico también a que entienda moverse a este mundo de trabajo remoto, consultas remotas. Hay cosas que no se pueden. ¿Cómo te van a arreglar un hueso fracturado, no? O sea, hay que ir y hacerlo. En fin, al conectar a la gente, tenemos que entender qué es un líder, cómo somos líderes. Y sí creo que vale la pena repensarlo un poco. Pues no los vas a tocar como los venías tocando antes. Para mí era sencillo bajar un piso y hablar con toda la gente del comercial. Y en un rato recorría el piso, hablaba con 30 personas. Hoy hacer ese esfuerzo de conexión y de comunicación es completamente diferente. Bajaba otro piso y ya estabas en el área de finanzas. Bajabas, en fin, ya estabas ahí y enseguida podías llegar a la gente. Te parabas en su oficina un rato y bueno, pues que el director general llegue y se acerque a ellos y pueda tener una charla, tenía un buen nivel de impacto para ayudar a ese problemas que algunos de mis colegas seguro también van a hablar de engagement, de motivación y demás, pues lo podrías hacer de forma en directo. Hoy tienes que tocarlos de otra manera. Creo que el tocarlos desde el punto de vista del liderazgo, ¿qué es lo que mueve a las personas? Pues al final de cuentas, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que los mueve? Y en ese qué es lo que los mueve, creo que tenemos que repensar cómo hacerlo, ¿no? Por supuesto, la familia, su desarrollo, el desarrollo profesional, que hoy se ve más difícil, porque antes este tema que mencionaban mis colegas de prueba y error, pues lo podemos hacer, por supuesto, todavía, pero se prestaba más el poder coachar de cerca, coachar al lado. Mira, próxima vez hagamos esto, ¿no? Incluso agarra el pizarrón y escribes algo, pues hay que adaptarnos, ¿no? Por supuesto, otras dos grandes prioridades o cosas importantes es la salud, la gran preocupación de la persona, porque hoy no sabemos realmente cómo vamos a estar mañana hasta no tener una vacuna, y absolutamente el tema de economía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que la persona no pierda, la gente no pierda en su poder adquisitivo y pueda seguir siendo parte de esta gran maquinaria que es la economía que nos tiene a todos? Bueno, muchísimas gracias, Américo, y qué interesante, porque yo quise hacerte la pregunta desde la óptica de tecnología y la respuesta fue absolutamente desde la óptica de las personas, lo cual finalmente no solo es el tema de esta conversación, sino que es la preocupación principal de un CEO y creo que nos lleva a pensar. Y al mismo tiempo es un muy buen enganche con la pregunta siguiente, que es para Antonio Bernaudo, y que tiene que ver
un poco con el ecosistema en el cual nos movemos. Antonio, en este mundo altamente interconectado, con vulnerabilidades que no solamente son producto de la pandemia, sino también del entorno social, del entorno migratorio, político y de ayudas económicas a las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, esta olla mezclada con un montón de situaciones que solo con la pandemia se agravan, pero que igual teníamos en muchos países de América Latina. ¿Cómo crees que deben enfrentar las organizaciones y los accionistas la nueva forma de relacionarse con el medio? ¿Qué ocurre desde esta perspectiva con los conflictos que pueden ocasionar los intereses divergentes que existen entre stakeholders y shareholders? Muchas gracias, Eduardo. No es una pregunta fácil, Antonio, yo lo sé. Pero... Muchas gracias. Déjame decirte que esta crisis, en nuestra opinión, ha mostrado que los valores, no solo empresariales, pero también de la sociedad, tienen que evolucionar. La pandemia nos ha mostrado que somos muy vulnerables a fenómenos interconectados a nivel global, somos completamente, no sabemos cómo resolver y todavía estamos lejos de anticipar y saber gestionar este tipo de riesgos. Esto fue una novedad para nosotros, no sabemos, nosotros pensamos que estamos muy preparados y no estamos. También nos mostró que vivimos en un mundo muy desigual, ¿no? Donde muchos millones de personas están completamente desprotegidos y sin condiciones de sobrevivencia a ese tipo de fenómenos. Y esto es muy importante para nuestros business, porque estos millones de personas son nuestros consumidores. La respuesta, en nuestra opinión, a estos riesgos tiene que ser una respuesta colectiva y coordenada. Y esto quer decir que hay necesidad de una evolución de los valores, ¿no? Yo he nacido en una época que se hablaba todavía de make love, not war, y que había ideologías, había una ideología, ¿no? Había varias ideologías, ¿no? Entonces, nuestra idea es que estos valores de la sociedad y de las empresas van a cambiar. ¿Van a cambiar cómo? Van a cambiar con mayor orientación a sustentabilidad, van a cambiar con la necesidad de combatir la desigualdad, con mejor distribución de riqueza, porque esto es bueno para los negocios, tener una clase media más fuerte, una clase mediana. Hay un tema muy importante que es el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado. Nosotros en Hollenberg, y yo personalmente, defendemos menos peso del Estado, pero defendemos que el Estado tiene que ser más interveniente en áreas como la salud, la seguridad, la justicia, la educación y también la regulación. Entonces, hay trade-offs aquí. Y para las empresas y sus líderes, y llegamos a este punto que nos interesa más, en primer lugar, habrá un cambio sobre la responsabilidad social. Nos últimos 10, 15 años, hemos visto casi todos, hay algunas excepciones, mas hemos visto responsabilidad social como una herramienta de public relations. Hay excepciones, por ejemplo, Nestlé tiene un caso muy interesante de shared value, social shared value, pero en general, la mayoría de las empresas hacía esto con public relations. No es más posible hacer esto. Hay una necesidad de hablar en ambiente, hay una necesidad de hablar en relaciones laborales, hay una necesidad de más relaciones con la comunidad, más intervención social. Entonces, el objetivo que nosotros hemos estudiado hace varias decenas de años en los business schools de maximize shareholder value, déjame compartir. Yo no creo que en los próximos 20, 30 años maximize shareholder value es suficiente. Seguro es importante, pero no es suficiente. Tenemos quizás que pensar más en optimize value para los stakeholders. También shareholders, pero más stakeholders. Y estamos convencidos en Hollenberger que los mercados financieros van rápidamente a internalizar estos aspectos y van a privilegiar las empresas y los líderes que adopten esta visión de
stakeholder value. Hay una pregunta que nos hacemos nosotros en Roland Berger, que es, ¿será que van a aparecer en los próximos años, o quizás antes, en los próximos meses, green activist investors? O si queremos, quizás de un modo mejor, green activist stakeholders? Yo creo mucho que van a aparecer. Yo seré uno de ellos. Ahora, creo que necesitamos de ir en dirección a un mundo mejor, a un mundo distinto, a un mundo en que las empresas y sus líderes tienen un papel fundamental. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. Nos dejaste tema para pensar. Nos dejaste un tema para pensar bien distinto del que normalmente estamos tocando en estas conversaciones. La siguiente pregunta, aquí cambiamos un poquito el orden, es para Eduardo Hernández nuevamente. Eduardo, pocos ejecutivos en posiciones senior de liderazgo han tenido la experiencia que tú tienes de haber ocupado posiciones tan relevantes en empresas de gran tamaño en diferentes países. Eduardo ha vivido fuera de su país, Venezuela, entiendo que en Perú, en Colombia, en México, conoces bien la región. ¿Cómo crees que debe establecerse en la relación con los mercados las empresas de América Latina en la nueva realidad? ¿Crees que hay una oportunidad de hacer saltos en las curvas que nos acerquen a ser algo más sofisticados y modernos en la formalización de los canales de distribución? ¿Cómo ha sido la transformación en la cadena de suministros en tu negocio y cómo eso te ha ayudado a optimizar la operación del negocio? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Solamente un agregado ahí. Me gustó mucho la parte de stakeholder que hablabas con Antonio. Y aunque él lo mencionó, la parte de corporate affairs, que antes solamente descansaba ahí, sí quiero destacar que no hay manera de ninguna decisión hoy en donde no tengas el stakeholder metido dentro de tu proceso de decisión. Comunidad, gobierno, sin lugar a dudas. Y es una función que aunque el corporate affairs existen en las estructuras de muchas organizaciones, lo tenemos que tener todos en el modelo de liderazgo para poder tomar decisiones mucho más integrales y holísticas. Así que muy potente ese tema que nos deja pensando en esa conversación. Mira, la transformación es algo que en los mercados de América Latina es algo que es necesario, no es una opción. Sin embargo, yo me acuerdo en mis primeros cambios hace muchos años atrás, hace 30 años atrás, fui gerente de Jabón Las Llaves, una barra de jabón para lavar, y decía el CEO, eso va a desaparecer porque los detergentes de los amigos de Procter, ahí veo Fausto que se ríe, eso va a desaparecer porque el detergente va a acabar con el jabón de lavar. Estoy aquí en México y el jabón Sote, no estoy haciendo publicidad simplemente para que lo conozcamos, pero el jabón sigue siendo parte de la idiosincrasia del latinoamericano. Entonces, yo sí creo que el consumidor sin lugar a duda evoluciona. Sin lugar a duda, eso sería un absurdo no pensarlo, y hay cualquier cantidad de ejemplos. Creo que el ejemplo más lindo que podemos hablar es la adopción a la tecnología. Y esa adopción a la tecnología, cómo ha permitido acceso a información que ha modificado conductas y por ende portafolio. Yo creo que un ejemplo interesantísimo que hay que estudiar en alguna forma, en el tema de tecnología, tuve la oportunidad de ir con el sistema Coca-Cola el año pasado a visitar las oficinas de Alibaba allá en China y ver cómo los chinos han tenido una adopción a la plataforma digital acelerada. Hay condiciones sociales, políticas que lo permiten, pero indistintamente de eso, hay un solo ecosistema que está en un solo botón. Tú aplicas un botón, WeChat, y ahí tienes toda la cantidad de aplicaciones, y nosotros en nuestros teléfonos pues tenemos diversificaciones, porque nos es complicado para nosotros trabajar en conjunto. Vuelvo otra vez con el tema de los ecosistemas o de los stakeholders. Trabajar en conjunto, en alianza, para poder generar decisiones más potentes. Una de las oportunidades que tenemos como sistema de empresa, como sistema de generación de riqueza y valor sostenible, como bien citaba en el ejemplo de Fausto, es el mundo del retail. Nuestro mundo de retail, sin lugar a dudas,
parto por todos los países que me ha tocado vivir, 70-80% de las ventas de muchas de las empresas entrega producto a lo que llaman los changarros, las bodeguitas, los americanos los llaman los mom and pop, es lo mismo, es la bodeguita de nuestra esquina. Y la forma como esta bodeguita poco a poco se puede ir sofisticando para desarrollar un portafolio que genere no solamente valor para el cliente, sino genere mejor oportunidades para el consumidor, es impresionante. Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros arrancamos esta pandemia, el 30% de nuestra venta está más o menos en canal moderno. Canal moderno llamo supermercados, hipermercados. No estoy hablando de e-commerce, no estoy hablando de eso, estoy hablando de canal moderno. Los supermercados que están en las distintas ciudades y el 80-70% en canal tradicional. El canal moderno fue el que se mantuvo creciendo muy fuerte al principio porque estaban las ciudades cerradas. Entonces los changarritos cerraron y la formalidad es ir al canal moderno, algunos con horarios, otros no. Conforme ha ido avanzando el tiempo, algunos países han comenzado a abrir un poco más la economía. Por cierto, un paréntesis, qué triste que el mundo tuvo que decidir entre salud y economía. ¿Por qué nunca estuvo la salud metida en la economía? Entonces, o cierro a la gente o dejo que la gente salga y produzca. Nunca hemos visto este problema, creo que nos ha faltado ver este tema más integral y creo que es otros los aprendizajes de la pandemia. Pero cuando comenzaron a abrir otra vez el tema de los changarros, nosotros vendemos principalmente botellas familiares en los canales modernos porque eso es lo que se llevan al hogar. En los canales chiquitos, en las bodeguitas vendemos más la presentación on the go, que te tomas en el camino. Pues hoy por hoy, una vez que se están abriendo, el canal pequeño ha tenido que comenzar a ofrecer también las presentaciones grandes, porque ya la gente no quiere pasar una hora, hora y media, o no todo el mundo no quiere pasar una hora, hora y media encerrado en un canal moderno. Prefiere hacer la compra del día y quiere tener presentaciones o SKUs o alternativas como las que ofrecía el canal moderno. En otras palabras, estamos viendo un cambio en la propuesta de valor que está en los puntos de venta, pero quienes deben, hicimos una encuesta con Bain hace cuestión de un mes, en donde pudimos consultar a más de 20,000 clientes en 5 de los países latinoamericanos y piden 3 cosas. La primera, ayúdame con capital de trabajo. Eso es lógico. Han estado cerrados días, necesitan, pues obviamente, ponerla otra vez estas empresas pequeñas familiares a poner su capital a rotar. La segunda, adecúame el portafolio. Porque ese consumidor que antes consumía en la calle, pues está consumiendo en el hogar y está comprando productos para el hogar y no viene al canal tradicional. Portafolio es otra de las importantes modificaciones. Y aquí viene lo que para mí es la más potente de todas, Eduardo, y seguramente mis colegas comentarán. Y es, 50% dijeron, estoy propenso a sumarme al mundo digital. Otro, ni lo entiendo ni lo quiero. Pero lo que sí dijeron es, edúcame. Ayúdame a entender qué significa. ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo me adopto a un WhatsApp, a un URL, o una página web? ¿Qué significa de cara a mi negocio en cuanto a la adecuación para esta crisis? Tener yo un aparatico que me da esa conexión con el mundo. Entonces, el rol de nosotros en esa transformación, y con eso te cierro la pregunta, está en transformar realmente el retail. Tiene mucho que puede hacer a través de la enseñanza. Hay un caveat de esto, hay un riesgo de esto. Nuestros países, lamentablemente, por la bancarización y por la informalidad, muchos de ellos pues no pagan, algunos tienen temas donde no todo es tan transparente. Y obviamente el mundo digital lo va a hacer más transparente. Eso es algo también que tenemos que pensar porque si no se convierte en una barrera. Pero la oportunidad de llevarlo digital al canal tradicional, como lo llamamos nosotros, creo que es una linda oportunidad en estos momentos, dado que en 5 meses se está haciendo lo que se pensaba en 5 años. Y eso aplica para todos. Qué fantástico el contenido de tu respuesta, Eduardo, y me acordé de una estadística que vi hace no mucho tiempo. Tenemos una penetración gigantesca en América Latina de aparatos telefónicos inteligentes, de teléfonos inteligentes. Sin embargo, somos una de las regiones del mundo que los utiliza menos para aplicaciones, para uso que mejore la calidad de vida o que te mejore la calidad de las transacciones. Y tiene mucho que ver con lo que decías tú en el último punto de la encuesta. Edúcame en el mundo digital. Es oportunidad extraordinaria. En beneficio del tiempo, voy a apurar la pregunta siguiente. No voy a apurar a la persona, pero sí me voy a apurar yo. Américo,
estamos hablando de una pandemia y no podíamos dejar de preguntarte temas relacionados con el mundo de la salud, en el cual tú eres un actor muy activo con Apotex. La emergencia sanitaria ha hecho que los procesos de aprobación de vacunas y pruebas con medicamentos se conduzcan a través de fast tracks. Sabemos todos que hay, creo que 16 o 17 vacunas en el mundo y hay una serie de procesos acelerados. Y esto tiene un consecuente posible beneficio para las empresas que produzcan las vacunas y que desarrollen las moléculas paliativas del COVID cuando se desarrollen. Por otra parte, muchas empresas farmacéuticas están siendo afectadas por la crisis. Dada la postergación de tratamientos, falta de consultas médicas, a menos que te quiebres un brazo, no vas al médico en este minuto y tratas de demorar lo que sea. En una industria que ha sido muy tradicional, con ejecutivos que normalmente son formados internamente, que no necesariamente es tu caso porque tú hiciste un cambio de industria, pero muchos ejecutivos de la industria farmacéutica es formado internamente. ¿Crees que va a haber cambios significativos en los estilos de liderazgo necesarios para enfrentar la nueva realidad, donde habrán empresas que serán más ganadoras que otras y empresas que también se van a ver afectadas? Gracias. Mira, la verdad es que sí creo que la situación de la industria farmacéutica sí no creo que sea tan tradicional hoy en día. Creo que eso ha cambiado sustancialmente. Sí. Cuando vemos que hablas ahora mismo de un fast track de varias vacunas y que varias de ellas van a estar para el otoño, final del otoño, más bien, si quieres fin del año, pero te habla de una agilidad que mencionaban mis colegas hace un rato, innovación, emprendedurismo, siendo, insisto, una de las industrias, si no es que la más altamente regulada, o sea, con muchos cercos alrededor. Ciertamente, sí hay problemas de COVID para la industria farmacéutica también. Seguro es mejor vender medicamentos que vender autos, tal vez en este momento, pero no siempre y cuando estés en los segmentos del virus, en este caso. Ahora, sí creo que también la pandemia nos ha hecho madurar a todos, a mi industria y a todas las demás, de una forma acelerada. Lo mencionaba hace rato varios de los colegas, eso de los 5 meses en 5 años, o yo mismo en la parte de 10 años, y es que no es el teletrabajo era visto de alguna forma también, y eso tengo que reconocerlo. Todavía mi empresa hace 5 años, hace 5 meses o 6, probablemente el home office decían, es un perk, ¿no? Es un beneficio. Hoy es claro que no lo es claro que no lo vemos así. Se veía como un lujo, por supuesto que no. Hoy vemos pues grandes retos de horas de trabajo, tiempos sin desconexión y demás. Sí creo que el tema de liderazgo y aceptación de gente de otras áreas no va a ser un tema. Creo que el reto de ayudar a nuestra gente, mantener el equipo cohesionado, el tema de salud mental se vuelve crítico, creo yo, para todos. Hoy no lo vemos porque todavía es corto, pero no sé, seguramente todo el mundo ha tenido una pequeña crisis en casa donde los niños están saltando por ahí o ya se quieren salir o algo. Ahora mismo veía yo en Fausto, mira, tiene alguien colgando ahí atrás en el balcón. Y tenemos que ser empáticos. Es real, tenemos que ser empáticos con lo que está sucediendo. Entonces, sí, esto está cambiando. ¿Qué creo que tenemos que hacer ante los retos? Ya no lo voy a repetir por beneficio del tiempo de todos. Sí tenemos que crear esos momentos de acercamiento con la gente que yo decía hace rato, que antes eran físicos, ahora son virtuales. Un café en grupos pequeños, virtual, town halls virtuales, acercarnos uno a uno con gente que a lo mejor pues antes era muy fácil hablar en el pasillo y hoy no lo puedes hacer. Pues ahora tienes que ser mucho más disciplinado con temas de agenda. Al final creo yo, y el reto más grande, siempre me ha gustado trabajar y eso es lo que he aprovechado, creo, en las empresas donde he estado, un liderazgo participativo. Lo mencionaban algunos de mis colegas de formas diferentes. Un liderazgo donde todos juntos vamos a tomar decisiones, a llegar a un resultado, a bajar ese poder de decisión. Pero en este esquema también se vuelve un poco más complejo, pero tenemos que encontrar la manera. Entonces, sí encontrar una mecánica de trabajo que permita que eso suceda y dar y asignar concretamente responsabilidades que a lo mejor antes se escalaban y subían, pues tenemos que evitar eso. Entonces, creo que el liderazgo participativo, sentirnos parte de esa organización va a ser lo más importante. Amén de
trabajo en empatía, etcétera, etcétera. Creo que también la pandemia va a pasar en un momento dado y tenemos que vivir este mundo híbrido. Vamos a ver hasta dónde se vuelve a flexibilizar o se mantiene así de flexible y empático el ambiente. La ventaja es que hoy tanto clientes y proveedores entendíamos lo mismo. En el pasado, si muchos de nosotros trabajábamos de forma remota, el cliente o el proveedor podría decir, es que ustedes no funcionan porque están trabajando de forma remota. A cualquier problema se achacaría eso. Hoy, como todos estamos en la misma circunstancia, por eso decía, dentro de lo malo, lo bueno, nos educó a palos, pero nos educó a todos al mismo tiempo y de la misma manera. Perfecto, Américo, muchas gracias. Nos dejaste a todos preocupados con la persona que colgaba detrás de Fausto. El mismo Fausto debe estar preocupado mirándolo y dice, si no se vaya a caer. Pero muchas gracias por tu respuesta, muy, muy útil. Y como dijo Antonio, last but not least, Fausto, volvemos a ti. Y esta es la última pregunta del panel. La verdad que las respuestas han sido extraordinarias y como se comentó, vamos a compartir con todos después un resumen de esta conversación. Pero considerando, Fausto, este escenario de mayor vulnerabilidad en un entorno altamente interconectado, con lo bueno y lo malo de esa interconexión que otorga inmediatez y poca profundidad en los contenidos, la velocidad con la cual las organizaciones deben enfrentar el cambio para adaptarse a nuevos escenarios requiere probablemente de habilidades diferentes por parte de los líderes. A partir de tu extensa experiencia internacional con Nestlé y apelando a tu visión de futuro, y de alguna manera un resumen de todo lo que se ha conversado hoy día, ¿cuáles crees tú que serán las habilidades más importantes para los líderes de esta nueva realidad en organizaciones globales como la tuya? Ok, muchas gracias, Eduardo. Y solo un comentario aquí también con Eduardo Hernández, ¿no? Cuando habló de jabón Las Llaves, me dio una sonrisa porque quien vivió en Venezuela sabe la importancia de jabón Las Llaves. Entonces, pero siguiendo, Eduardo, creo que es como varios dijeron aquí, un tema muy dinámico y si me permite, Eduardo Antunovic, de hacer también, junto con esta respuesta, yo estuve mirando las preguntas, ¿no?, de algunos que están en el panel y me gustaría aprovechar y intentar responder en conjunto también dos cosas. Por favor. ¿No? Seguramente exige totalmente una actitud distinta, creo que Antonio comentó, Américo, Eduardo también, todo el tema de agility, de la nueva forma, de un nuevo estilo de liderazgo, de la cercanía con la gente, de generar ese engagement, de hacer todo el proceso de empoderamiento de las organizaciones hacia la base, porque no es más, como decía Américo, ¿no?, de control y cuidar, pero de una supervisión, vamos a llamar, territorial. Ahora es empoderar a la gente y que la gente performe. Y vamos a tener mucho más relaciones colaborativas, relaciones de confianza. Entonces, en este sentido, y se me permite a la pregunta de Samantha sobre qué mensaje, ¿no?, podríamos dar, creo que los líderes, y hemos adoptado en Nestlé México un mensaje a todos nuestros líderes y a todos nuestros colaboradores, buscando primero, y decimos, es compromiso de la organización, buscar que todos los líderes sean sensibles a las personas y a la familia, que entendamos la realidad. Hay gente que ha sufrido mucho, sea del aspecto económico, sea por el tema de salud, que han perdido familiares o amigos. Entonces, hay que tener y demostrar y ejercitar eso todos los días, esta sensibilidad como líderes. Apoyar la flexibilidad es una vida distinta. No estamos más como era antes, ¿no? Yo digo, el grave problema hoy en día en las organizaciones es que no terminamos trabajando. Yo digo que lo grave que hoy en día eso cambia es que no sabemos más la diferencia entre un miércoles y un domingo. Parece que el sábado y el domingo es como si fuera un día de semana. Ya no nos diferencia un día de semana de un fin de semana, porque estamos todo el tiempo dentro del hogar. Entonces la dinámica cambia. Mentalmente también tenemos que adaptar a respetar fines de semana, a respetar horarios. Entonces nosotros nos comprometimos con toda la organización a momentos que la gente sí va a hacer reuniones, momentos que los líderes puedan llamar sus equipos, porque muchos tienen que cuidar de la casa, de los hijos, tarea de la escuela, hacer la comida
y participar de todo que la organización necesita. Esta disciplina y ese entendimiento y esa flexibilidad es muy importante. Qué bueno que tenemos tecnología que nos podemos vernos, pero hay gente que puede ser que un día no se sienta bien de prender una cámara. Decimos a todos los colaboradores, en cualquier reunión, tú no te sientes bien, no eres obligado a prender una cámara. Necesitamos tu participación y es un privilegio, un placer a un líder poder ver sus colaboradores, pero nunca exigir que todos tengan que prender una cámara si la persona no está en un buen día y no quiere, ¿no? Ser siempre amable, tener esa flexibilidad, poner los límites porque el cansancio está, ¿no? Y todos estamos sintiendo. Nunca dejar de cuidar de su salud personal, de su salud física, de su salud emocional. Hemos apoyado muchísimo a los colaboradores en términos de salud emocional, porque esta crisis trae una consecuencia emocional. Estarmos siempre como líderes pendientes y para apoyar nuestros equipos y estar siempre disponibles. Creo que ahí todos los líderes tenemos que estar siempre muy disponibles a nuestra gente. Y para terminar y respondiendo quizá a la pregunta de Eduardo, que decía, ¿no? ¿Qué hacer con los negocios que van mal? No es todo que va bien y muchos tienen muchos retos. Soy muy empático a todo que la gente, que los negocios están sufriendo. Y Eduardo me permite, quizás voy a ser repetitivo, alguien seguramente en este grupo puede haber recibido, no fui yo que crié, pero me sensibilizó mucho una de esas historias que circuló por WhatsApp y decía más o menos el siguiente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no fuéramos de esta generación afortunada y hubiéramos nacido en el año 1900, ¿no? Una generación probablemente de algunos papás o abuelos, que a los 12 años ya estábamos en la Primera Guerra Mundial. Antes de cumplir los 18, vivió la gran pandemia que mató millones y millones de personas en todo el mundo, ¿no? Más de 50 millones de personas fallecieron en la gran pandemia de la gripe española de aquel momento. Que después tuve, antes de los 30 años, la mayor crisis económica del mundo, el crash de 1929, la economía, para que tenga una idea, la economía americana solo recuperó el nivel anterior a 29 en 1954-55. Tardaron 20 años, fueron 20 años para recuperarse de esta crisis. Que antes de los 40, explota la Segunda Guerra Mundial y vienen millones de personas y fallecen. O sea, esta persona terminó en 1945, antes de los 50 años, o una edad promedio de 45, seguramente aquí en este panel podría ser el promedio, había vivido todo esto. Y esta persona desarrolló y vino una generación siguiente súper exitosa. Entonces creo que cuando nosotros sentimos que estamos sufriendo, que nos está tocando duro, soy muy empático, pero pensemos que generaciones anteriores a la nuestra ya enfrentaron situaciones aún mucho más difíciles y supieron salir adelante, y fueron generaciones que todos nosotros lo valoramos muchísimo, que es la generación de algunos papás o abuelos de muchos aquí. Entonces creo que ese es un poco un mensaje positivo que dejo al final para reflexión de todos. Y muchas gracias, Eduardo. Fausto, muchas gracias. Ese mensaje creo que lo necesitamos todos. De verdad te lo agradezco personalmente y estoy seguro que muchos piensan lo mismo. Creo que es una gran forma de resumir algo que para todos es importante. Les quiero dar las gracias nuevamente a Fausto, Antonio, Eduardo y Américo. Por mi parte, yo ya hice mi papel y quiero dejarlos con Gerardo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero Gerardo, floor is yours. Pues de nuevo, gracias. Quiero agradecer a nuestros panelistas que nos han dedicado este tiempo. Ha sido un momento extraordinario. Si por nosotros fuera, nos quedaríamos a tomar otro café aquí con ustedes, pero quiero respetar su tiempo. Teníamos planeado una sesión de preguntas y respuestas, pero de nuevo, respetando su tiempo, lo que haremos será recopilar todas estas preguntas y vamos a publicar un paper que vamos a compartir con todos los asistentes con estas respuestas. También quiero aprovechar para invitarlos. En los próximos días van a recibir una invitación para la segunda sesión de estos paneles, que será el próximo 4 de agosto a la misma hora. Entonces la van a recibir y espero que puedan acompañarnos. Insisto, muchas gracias y hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos.